Vamos a ver hoy día lo que eran los arreglos. Vamos a empezar con eso, desde lo más básico, los arreglos de una sola dimensión, que eso igual lo encuentran como lo que eran los vectores. Ya. En ese tipo de vectores, ese tipo de arreglos, lo que hacemos es aquí declarar el tipo de valor que va a tener y seguido de el nombre el cual le vamos a asignar. Aquí también podemos declarar de esta manera. Aquí ponemos el tipo. Ya. Primero es el tipo de variable, ya sea un tipo entero, string, char, lo que sea. El nombre con el cual vamos a trabajar y declaramos de esta forma. New, seguido del tipo de dato y el tamaño el cual va a tener. Aquí tenemos el arreglo que va a ser de tipo entero y aquí le damos que va a ser de 6 espacios. Entonces, por defecto se crea con los 6 espacios con el valor, con un valor nulo, un valor vacío, caso 0. Y contamos desde la posición 0. La primera posición es 0, entonces va desde la posición 0 hasta la posición 5. Y aquí podemos ir asignando los valores posición por posición. En la posición 0 vamos a asignar que tenga el valor de 1, en la posición 1 le damos el valor de 2, y así vamos a ir dándole los valores. Ya para poder mostrar los valores que tenemos, de igual manera ponemos el nombre de nuestro arreglo, seguido de la posición en la cual lo queremos mostrar. En este caso vamos a mostrar uno por uno, el arreglo 0, el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí nos muestra uno por uno los valores que hay dentro de nuestro arreglo. Otra forma de hacer esto es declarar el tipo de variable, seguido de los corchetes, el nombre del arreglo, y en ese caso, en vez de que le demos un tamaño, nosotros directamente ya le asignamos todos los valores que van a ir. Entonces, dentro de las llaves, asignamos los elementos que van a ir dentro de nuestro arreglo. Entonces, en este caso, como es char, ponemos puro caracteres seguidos, separados por comas. Entonces, eso es lo que nos separa cada elemento. Aquí tenemos que de esa manera se va a organizar nuestro elemento. Que va a ser aquí, primero tenemos las letras A, B, C, D, E, A, B, C, D, luego los números 1, 2, 3, 4 y los signos, el puesto más y el signo de dólar. Y para poder mostrarlos, de igual manera hacemos que sea el arreglo seguido de la posición que queremos mostrar. Y aquí ya nos muestra. Ahora esto, para no estar haciendo uno por uno elemento, diciendo 0, 1, 2, 3, 4, podemos utilizar esas estructuras de repetición. Tenemos aquí el for que declaramos. Aquí vamos a hacer por teclado, le vamos a dar un tamaño y ese tamaño que nosotros demos vamos a crear el vector, nuestro arreglo. Y con un bucle for vamos a hacer que recorra uno por uno las posiciones de todo ese arreglo para que le podamos dar los valores. Y aquí abajo vamos a hacer que nos muestre, con el mismo bucle for, vamos a hacer que nos muestre el arreglo en la posición i, que voy incrementando del 0 hasta la posición n. Entonces, aquí le damos un valor que sea 5 y ahí introducimos 5 números. Y aquí está el bucle for. Lo que nos vamos a mostrar es esto: 9, 8, 7, 6, 5, posición por posición. Otra forma para poder hacer esto es utilizar lo que tenemos
el for each, que este for each lo que hace es declaramos un tipo de variable seguido de nuestro arreglo. Esto lo que va a hacer es que la variable va a tomar el valor de un elemento del arreglo, entonces va a ir variando sus valores. Entonces esto va a ser de igual manera que este va a ir a recorrer por todos los elementos que hay dentro del arreglo. Pero en este caso ya no tenemos que asignar la posición i en el arreglo, simplemente declaramos una variable var y esa variable es la que imprimimos. Entonces, en este caso, este es con el bucle for, este de aquí es con el for each. Y también podemos hacer lo mismo con lo que es while. Con este while nosotros tenemos que crear un contador que inicie en 0 y ponemos mientras el contador sea menor que n, va a ir imprimiendo lo que es arreglo en la posición contador y luego el contador va a incrementar su valor en 1. Entonces esto es muy parecido a lo que va a ser el for. Aquí nos va a mostrar, los mismos resultados, pero podemos utilizarlos de distintas maneras cada uno. Y así es como cada uno se sienta más cómodo con eso. Ahora, para el tema de este, bueno, aquí podemos declarar una cadena string, que vamos a poner programación en Java, y esto podemos hacer que almacenarlo dentro de un arreglo de tipo char. Y eso lo hacemos con cadena.charArray, que eso lo que va a hacer es tomar cada uno de los caracteres, cada letra, y lo va a meter dentro de el arreglo. Entonces cada letra va a ocupar una posición en el arreglo. Entonces aquí con un for each vamos a imprimir cada una de las letras seguido de un espacio en blanco. Entonces aquí ya tenemos la misma programación en Java, pero separado por un espacio cada letra. Ahora también tenemos métodos con los cuales podemos copiar los arreglos de un lado. Le podemos copiar el arreglo de este copy from dentro de lo que es copy to. Y eso vamos a utilizar este método que es system.arrayCopy, que esto lo que nos deja es copiar, podemos copiarlo todos los elementos que había en el array o podemos copiar parcialmente los elementos que tenía. En este caso, primero ponemos el nombre del arreglo del cual queremos jalar los elementos, la posición en la cual va a iniciar estos elementos, en dónde vamos a almacenar los elementos y esto ya es cuántos elementos vamos a jalar. Entonces aquí vamos a imprimir en lo que es el copy to. De esa manera podemos imprimir también todo lo que es los elementos de nuestro array. Y no tenemos que estar haciendo también un bucle con system.outPrintlay para cada una posición, sino de esa forma ya lo hacemos que nos imprima en una sola cadena todos los elementos de nuestro arreglo tipo char. Entonces, en este caso, aquí nos devuelve cafeín, que esto era iniciando la posición 2 y 7 espacios. Esto es lo que hemos copiado del primer elemento, del primer arreglo, dentro del segundo arreglo. El arreglo copy from al arreglo copy to. También de esta manera podemos hacer el mismo ejercicio. Tenemos el mismo arreglo y en este caso creamos nuestro arreglo copy to y aquí le ponemos nuestro método arrays.copy
copy o range. Aquí ponemos el arreglo del cual vamos a jalar y aquí los rangos, desde la posición 2 hasta la posición 9. Y nos va a mostrar el mismo mensaje que está jalando lo mismo. Va a jalar lo mismo, solo que es otra forma de escribirlo. Ahora también tenemos lo que son las matrices o arreglos bidimensionales, que esto ya tenemos lo que son filas y columnas. Aquí podemos almacenar ya, podemos crearlo de esa manera, de primero el tipo de variable, los dos corchetes, seguido del nombre del vector o del arreglo que vamos a manejar aquí, en el caso de una matriz. Declaramos de vuelta el new, el tipo de variable y el tamaño al cual va a tener tanto en filas como en columnas. Y al igual que el anterior, por defecto se crea con valores en cero en caso de los números. Y aquí igual vamos a ir declarando uno por uno las posiciones. Aquí tenemos en la matriz, en la posición 0, 0 vamos a poner el valor de 1, posición 0, 2, posición 0, 1 el valor de 2, en la 0, 1 el valor de 3 y en la posición 1, 1 el valor de 4. Ahora, para poder imprimir ese tipo de matrices, aquí ya es necesario utilizar dos bucles, podemos utilizar dos fors, el cual vaya uno para recorrer lo que son las filas y el otro va a recorrer las columnas. En este caso, vamos a ir de 0 a 2 y de 0 a 2. Primero va a imprimir lo que es la posición 0, 0, luego va a imprimir la posición 0, 1, cuando termine hace un salto de línea y luego volver a entrar para imprimir las posiciones 1, 0 y la posición 1, 1 y luego ya sale. Entonces aquí está. Primero nos imprime una fila, hace un salto de línea y luego va a imprimir la siguiente línea. Ahora aquí también podemos hacer, darle nosotros por teclado el tamaño de nuestra matriz, tanto el valor n como el valor m, que son para filas y columnas. Y también por teclado podemos introducir datos dentro de la matriz y luego lo podemos imprimir uno por uno. Ahora, para introducirle ya datos sin tener que estar declarando el tamaño de la matriz, podemos hacer de esa manera, que es igual declarando el tipo de variable, los dos corchetes, el nombre del arreglo, y aquí ya utilizamos llaves para introducir los elementos que van a ir dentro de nuestra matriz, y a cada uno de los elementos igual. Otra llave, que eso va a ser para los elementos que van a ir en la primera fila, y estos elementos van a ir en la segunda fila. Entonces ya utilizamos doble llave para cada uno de estos elementos. Entonces aquí lo podemos imprimir y nos va a mostrar. Esto es lo que estaba en la primera fila y esto es lo que estaba en la segunda fila. Aquí nos muestra. Y así podemos ir introduciendo más elementos o cambiar el tipo de variable y poner otro tipo de datos aquí. Ahora también vamos a ver lo que son las listas, los array list, que esto es parecido a lo que son los arreglos, los vectores, pero en este caso no declaramos un tamaño, simplemente podemos ir añadiendo elementos y tienen varios tipos de métodos dentro de cada tipo de lista. En este caso vamos a crear, aquí de esa forma declaramos un array list y entre los símbolos de menor y mayor ponemos el tipo de variable, y ese string, puede ser un integer. Aquí igual ponemos el nombre, seguido de new y array list, el tipo de variable y paréntesis. Ahora, para poder añadir un elemento, tenemos que utilizar
el nombre de la variable, el nombre de nuestro arreglo, de nuestra lista, seguido de punto add. Entonces aquí añadimos el elemento el cual queremos añadir dentro de nuestra lista. También podemos añadir un elemento en la posición 0. Nosotros podemos darle la posición en la cual vamos a añadir el elemento, seguido del valor del elemento que vamos a añadir. Tenemos también lo que es el punto size, que nos devuelve el número de elementos que hay dentro de nuestra lista. El punto get nos devuelve el elemento el cual esté en la posición que nosotros le demos. En este caso nos va a devolver el elemento que está en la posición 2. El punto contains nos devuelve es un método booleano que nos va a devolver verdadero en caso de que este elemento exista dentro de la lista. El index of nos va a devolver la posición la cual ocupa el elemento que nosotros especifiquemos aquí. El last index nos devuelve la última posición en caso de que haya varios elementos con este mismo nombre, o que este elemento se repite en varias posiciones de nuestra lista, nos va a devolver la última posición en la cual se repite este elemento. Remove va a eliminar un elemento en la posición que nosotros especifiquemos aquí. También podemos poner el valor de un elemento y ya este valor lo va a encontrar y lo va a eliminar de la lista. Tenemos lo que es el punto clear, que eso va a vaciar toda la lista, lo va a dejar en blanco la lista. Y por último, también tenemos lo que es el isEmpty, que es igual a un método booleano, el cual nos va a devolver verdadero en caso de que la lista esté completamente vacía. También podemos copiar lo que son las listas con lo que es el punto clone. Aquí declaramos un array list, el nombre de la lista y seguido del array list, nombre de la anterior lista, punto clone. Entonces se va a clonar los elementos que había en esta lista, van a pasar a esta otra. Y esto igual podemos pasar de lo que teníamos como una lista, un array list, podemos pasarlo a lo que era un vector, un arreglo unidimensional. Aquí ya podemos trabajarlo como anteriormente trabajábamos los vectores. Y por último tenemos el punto set, que esto lo que hace es reemplazar un elemento el cual nosotros especifiquemos aquí. Ponemos la posición y el nuevo elemento que vamos a poner. Entonces en este caso la posición 0 se va a reemplazar por este valor. Ya no va a tener el valor que tenía antes. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona. Aquí crea una lista de enteros y aquí añadimos los números. Vamos a añadir estos 4 valores y con esto vamos a mostrarlos. Aquí añadimos y se van a almacenar tal cual estamos añadiendo aquí. Entonces aquí está 654, 5, 4 y 123 y nos devuelve de la misma forma. Ahora podemos añadir aquí la posición y el valor que queremos añadir, en este caso la posición 0. Entonces este elemento, a pesar de ser el último en ingresar, vamos a ponerlo al principio de nuestra lista. Entonces aquí está en la posición 0 el elemento 100. Con el set vamos a reemplazar lo que está en la posición 2. En este caso tenemos la posición 0, 1, 2. En vez del 5 vamos a hacer que nos muestre que el elemento cambie de valor. Vamos a hacer que nos muestre un 20. Y aquí está. Esto lo reemplaza lo que teníamos. Y este collection.short lo que nos hace es ordenar nuestra lista de manera ascendente. Entonces va a ir del menor al mayor.
Ahora también tenemos otro tipo de listas, que estas ya son el tree set, que igual declaramos tree set entre mayor y menor, el tipo de variable, el nombre y de vuelta new, tree set y el tipo de variable. Es parecido, los métodos, tiene algunos métodos parecidos a la lista anterior, solo que en este caso empezamos. Ya. Aquí la diferencia que tiene con el anterior, el tree set lo que hace es no va a tomar en cuenta los elementos que se repitan. Entonces, eh, aunque pongamos elementos repetidos, no los va a tomar en cuenta, solo va a tomar un valor el cual ingresamos. Aquí tenemos dos números 5 y ya no nos guarda dos veces 5, simplemente que ya una vez que ya está el elemento ahí existente, no lo vuelve a almacenar. Y además lo va a ir ordenando de manera ascendente. Una desventaja de este tipo de listas es que para el tema de añadir nuevos elementos le toma mucho más tiempo poder añadir elementos por el tema de que como esto primero tiene que verificar que no exista un elemento ya el mismo elemento ya exista dentro de la lista, tiene que verificar también la posición en la cual tiene que introducirse ese nuevo elemento. Entonces, si fuera ya una lista de unos 500 números, si añadimos uno nuevo, nos va a tomar un buen tiempo de procesamiento, tener que buscar en qué posición tiene que aumentar ese nuevo elemento. Buscar la posición que le corresponde a ese elemento para que todo siga ordenado. Entonces, esa es la desventaja de ese tipo de preset, que nos va a consumir mucho más tiempo al momento de implementarlo en un algoritmo. Pero aquí tienen sus métodos. Tiene métodos parecidos al anterior, que es el add, que es para añadir elementos. Tenemos el punto clear, que sirve para vaciar la lista. El contains, que es para retornar un elemento booleano verdadero si es que existe un elemento dentro de esa lista. El sempit, que nos retorna igual verdadero si está vacía la lista. El remove, que nosotros especificamos también el elemento, la posición en la cual queremos eliminar. El punto size, que nos retorna el tamaño, la cantidad de elementos que tiene la lista. First nos va a devolver el primer elemento que contenga la lista. En este caso nos va a devolver aquí solo el 1. Aquí ya lo ordena y nos va a devolver el primer elemento. Podemos poner este high here. Lo que hace es, nosotros introducimos aquí un valor, por decir, podemos introducir 15. Entonces esto lo que hace es retornarnos el número que se aproxime más a este valor, pero que esté por encima. O sea que si tuviéramos un número 10 y tuviéramos un número 20 y nosotros queremos buscar un elemento, pongámosle 13, nos va a retornar el elemento 20 porque ya existe en la lista. Pero tiene que ser el superior, no nos va a devolver, por más que esté más cerca del 10, no nos va a devolver el 10, sino nos va a devolver el 20 porque es el que está por encima de ese valor que nosotros estamos introduciendo. Tiene su contrario, que es el lower, que esto nos va a devolver el elemento que esté por debajo del que nosotros estemos buscando. Aquí tenemos el pull fish, que esto lo que hace es retornarnos el valor del primer elemento que tenemos en nuestra lista, pero al mismo tiempo lo que va a hacer es eliminar de la lista ese elemento. Y de igual manera tenemos el pull last, que esto hace lo contrario, nos va a retornar el último valor de la lista
y también lo va a eliminar. Entonces este es para retornar y eliminar el primer elemento y este para el último elemento. Entonces aquí lo voy a mostrar. Aquí vamos a hacer que nos imprima el primer elemento seguido de el último elemento, pero con el pool nos va a eliminar de la lista estos dos elementos. Entonces aquí vamos a hacer un salto de línea para que se note la diferencia. Y luego va a imprimir uno por uno los elementos que contengan la lista. Entonces aquí está. Nos retorna el 1, nos retorna el 20 y en la lista solo quedan estos cuatro elementos, que eran 2, 5, 6 y 10. Ahora si solo ponemos first y solo tenemos el last, nos va a retornar de igual manera el primer y último elemento, pero no los elimina de la lista. Entonces aquí los mantiene. Mantiene el 1 y mantiene el 20. Y ahora, lo que era este, el higher y el lower, aquí tenemos elementos que, a ver, vamos a introducir el número 7. Entonces esto va a buscar cuál es el número que se le aproxime más. ¿Cuál es el elemento que tiene un valor parecido a este pero que sea superior? En este caso nos va a retornar el 10, porque el 10 es el que más se aproxima, que esté por encima del 7, que sea mayor a 7. Y en el caso de lower, si ponemos un 9, va a buscar el elemento que sea menor a 9. Entonces aquí nos muestra el caso 6. En caso de que pongamos, por ejemplo, aquí en higher, pongamos un número 20, nos va a retornar un valor de nulo porque 20 no es mayor que 20. Entonces este higher lo que busca es un número mayor al que nosotros introducimos aquí. Y al no encontrarlo, nos va a retornar nulo. Entonces aquí nosotros pusiéramos 19, ahí sí nos retorna lo que es el 20. Y lo mismo pasa con el lower. Si ponemos un elemento, por decir, ponemos 1, de igual manera nos va a retornar lo que es un valor nulo, porque 1 no es menor que 1, y no hay elementos más pequeños que 1, entonces nos retornar nulo. Ya por último tenemos también lo que son los hasset, que es igual, declaramos hasset entre menor y mayor el tipo de variable y el nombre de la variable. Y los métodos para añadir es el mismo, el punto .bat y seguido del elemento que vamos a añadir. En este caso, igual que el treeset, lo que hace es obviar los elementos que ya existen en la lista. Entonces no podemos añadir elementos repetidos. Entonces aquí ningún elemento se repite. Aquí tenemos datos iguales que son el acá y acá, pero aquí vemos que no se repite en ningún momento el acá. Solo tenemos uno y no se repite. Entonces la desventaja de este es que puede variar el orden en el que se están introduciendo los datos. Porque aquí miren, hemos introducido primero el AL y aquí nos muestra el penúltimo. Los dos acá eran los penúltimos en introducirse y nos han mostrado como antepenúltimos. AU ha sido el último en introducirse, pero está aquí casi al medio. AN está aquí al último y hemos introducido aquí como cuarto. Entonces esta es la desventaja del hasset, que no mantiene un orden, pero sí nos permite no repetir elementos, no repetir valores dentro de este tipo de listas.
Y estos son los métodos que tiene el Haset, que es el add. Tenemos el punto clear, que lo decíamos para eliminar los elementos que están dentro de nuestra lista. El contains, para retornarnos si contiene un elemento específico que nosotros busquemos. El isEmpty, que si está vacío, el remove para eliminar algún valor que tengamos dentro de nuestra lista. Y el punto size, que es para retornarnos el número de elementos que existen dentro de este tipo de listas.